Jueves 1 de agosto de 2024, iniciamos un nuevo mes y les deseamos el mejor de los éxitos, amigas y amigos. Esperamos que se cristalicen cada uno de sus objetivos. Para nosotros cada mes es un gran desafío, así que les reafirmamos nuestro compromiso por informarles sobre lo que ocurre en el país. Antes de iniciar la primera emisión de Ecuador en Contacto, vamos con los titulares más destacados. Denuncia por posible tráfico de influencias en la compra de equipos para combatir crisis energética. Bancadas legislativas presentan reformas al COIP. Organizaciones protestan en contra de la ley de protección animal. Ya volvemos con este recorrido informativo. Amigos y amigas, y queremos iniciar Ecuador en Contacto con una noticia que nos emociona como país y con la cual despertamos. Y es que el marchista cuencano Daniel Pintado, de 29 años, consiguió la cuarta medalla de oro para Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Su hazaña fue en la prueba de 20 kilómetros. Juegos de París 2024, otorgando así la primera presea a la delegación que nos representa en esta cita olímpica. Pasaron 28 años para que un ecuatoriano vuelva a llevarse una medalla de oro en los 20 kilómetros marcha en unos Juegos Olímpicos. Recordemos que estuvo también la hazaña de Jefferson Pérez en Atlanta 1996. Aquí también él obtenía oro en esta competencia. Vamos en estos momentos a escuchar las declaraciones de Daniel Pintado de su triunfo, declaraciones que fueron compartidas por el Comité Olímpico Ecuatoriano. La verdad que aún no lo asimilo. Ayer en la noche estaba llorando en mi habitación porque estaba muy nervioso. Me hacía falta mi familia, me hacía falta mi hijo. Y saben que él me mandaba un audio. Y mi hijo de 9 años me tranquilizaba. Tranquilo papi, has entrenado para esto, sabes que te queremos, pase lo que pase, vos vas a ser siempre un campeón. Y yo sinceramente pensaba en ellos. Justo ayer, honestamente creo que son los detalles los que nos hacen campeones olímpicos, porque físicamente todos estamos al mismo nivel. Como pudieron ver, al último se define la competencia, pero son estos detalles, son la confianza, son el trabajo de mi entrenador. Él sabía que éramos capaces. Él me dice, eres un vehículo de 6 velocidades. Vamos en 5 velocidades hasta el último, y al último mete la velocidad, la sexta. Yo te digo cuándo. Y en el último kilómetro de jueves ahora mete sexta. Felicitaciones a nuestro atleta, a nuestro deportista Daniel Pintado por esta medalla que nos da como país, y también felicitaciones a cada uno de nuestros deportistas que nos están representando en París. Si bien es cierto, un logro así nos emociona, nosotros también reconocemos ese esfuerzo diario que ellos llevan haciendo durante muchos años para ser deportistas de alto rendimiento y para también representar a Ecuador en muchos de estos espacios. Así que un abrazo fuerte para cada uno de ellos. Continuamos con las noticias aquí en Ecuador en Contacto, y en estos momentos nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde la bancada de Revolución Ciudadana denuncia un posible tráfico de influencias en la compra de equipamiento para combatir la crisis energética. En medio de este tema se señala que los generadores que busca comprar el Ecuador son y que generar un perjuicio económico millonario al Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el asambleísta Lenin Barreto con el reporte de nuestro compañero Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra. Saludos cordiales, comentarles lo que fue la denuncia que presentó la bancada de la Revolución Ciudadana ante un posible tráfico de influencias en la compra de equipamiento para superar la crisis energética, que lo hicieran autoridades encargadas del Ministerio de Energía durante este gobierno. Han señalado que varias de estos equipos, entre todo lo que es barcazas y también generadores eléctricos, ya serían de forma caduco, que estarían inservibles. Esto fue lo que dijo Lenin Barreto. El Estado ecuatoriano estaría contratando cuatro generadores de energía térmica flotantes para los lugares anteriormente mencionados, pero que carecerían de la seriedad necesaria, porque de acuerdo a la empresa fabricante de los generadores, advirtió en julio 5 de 2024 al Ministerio de Energía y Minas y advirtió a la SELEC que todos estos motores que estarían comprando de marca EMD no tiene
la autorización por parte de RPG. RPG es la empresa que construye estos generadores y estarían siendo adquiridas por el Estado ecuatoriano por parte de la empresa Progen. Esta empresa RPG, que es la autorizada en realizar todas las adquisiciones aquí en el Ecuador, inclusive yo le solicité una información la cual me certificó de que Progen no está autorizado por la empresa RPG para realizar la venta de generadores y que los generadores que estarían adquiriendo el Estado ecuatoriano son vetustos, son remanufacturados y tienen un tiempo de vida inclusive de más de 10 años. Es decir, el Estado ecuatoriano estaría adquiriendo generadores térmicos terrestres vetustos que inclusive provocarían un perjuicio al Estado por más de 200 millones de dólares. Ahí estábamos escuchando al legislador Lenin Barreto, quien además ha pedido que la Comisión de Fiscalización llame a comparecer al ministro Roberto Luque, quien estaba encargado de la cartera de energía, y él habría dado en primera instancia esta autorización para que se compre estos equipos, tanto de barcazas como de generadores eléctricos. Esto es lo que nosotros les podemos informar. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y en otras noticias contarles se presentó el programa de educación financiera, y aquí Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, brindó detalles de la iniciativa, la cual señaló es abierta para todos y busca fortalecer el manejo adecuado de las finanzas familiares. Peña también se refirió a otros temas como las deudas que mantiene el IES con los prestadores externos de salud. Veamos sus declaraciones en el reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para escuchar al presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, acerca del programa de educación financiera que el día de hoy pues se ha realizado este lanzamiento para que la ciudadanía conozca acerca de este programa. Y también vamos a escuchar al presidente sobre el tema de la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las dializadoras y también con los prestadores de salud. Es un plan de educación abierto para todo el mundo, no es exclusivo para los afiliados y para los jubilados. La educación es esencial en el desarrollo de los pueblos, y la educación financiera hoy en día es esencial para programar las finanzas personales y familiares. Entonces, lo que pretendemos hacer es, a través de estos 4 ejes, exponer cuál es la metodología para uno tener un control adecuado de sus finanzas. Con las dializadoras concretamente, en el mes de agosto les vamos a pagar entre 20 y 25 millones de dólares. Estamos terminando auditorías que las hemos contratado a través del SOAM, que es el sistema de auditoría propio del IES, y después de ese pago, en el flujo, que es la otra parte, el flujo mensual, lo tenemos contemplado para que no tengan problemas en los próximos 6 meses. Es decir, hasta diciembre lo más probable es que estén bajo control. Luego tenemos aquellos prestadores que hacen cáncer, los Solcas, que son 9. También tenemos acuerdos verbales con ellos para en flujo ponerles parte de abonos a la deuda vieja. Les repito, esta deuda vieja no es una deuda de los últimos 7 meses, es una deuda que tiene 4 y 5 años de antigüedad. Entonces estamos pagando la deuda del 2012, el 2020, todo lo que está auditado lo vamos a pagar en agosto. Los Solcas estamos poniéndolos dentro del flujo de pagos. Todo lo que es riñón y corazón, que son nuestras siguientes prioridades, también tienen una prelación alta en el pago de la seguridad social, y eso hará que yo calculo que entre agosto y septiembre tengamos mucho más contentos a los prestadores externos, sobre todo a estos. ¿Cuáles no van a estar tan contentos? Aquellos que nos dan odontología y consulta externa, porque son temas que nosotros sí podemos hacerlos en nuestras unidades. Así es, compañeros, en este momento como escuchamos al presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, quien señaló que ante este programa de educación financiera se va a tratar 4 ejes para que la ciudadanía pueda comprender mucho mejor el manejo de sus finanzas, y también, como lo señaló, acerca del tema que mantiene, de la deuda que mantiene el IES con las dializadoras y prestadores externos. Señaló el presidente Eduardo Peña que se realizará
dan algunos análisis en cuanto con el Ministerio de Finanzas y también sobre el monto actual que adeuda con dializadoras y prestadores externos, como es el caso de Solca. También nos señaló que existe un plan de emergencia para auditorías especializado en dializadoras. Estaremos pendientes con esta información para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y continuamos con la información y vamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional, donde bancadas legislativas se refieren a la presentación de reformas al Código Integral Penal. Aquí se habla de algunos temas que no se abordaron en la consulta popular y que necesitan ser analizados, como el incremento de penas en casos de femicidios, pornografía infantil, etc. Otro de los temas a los que se hizo referencia son las sanciones por exceso de velocidad. Aquí se habla de gradualidad y proporcionalidad de acuerdo a la reincidencia. El reporte llega con Rolando Goyes. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. Saludos cordiales, comentarles lo que fue la presentación de proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre todo en los temas que se desprenden de la consulta popular y también en lo referente a controles de velocidad, ya que en algunos casos incluye la prisión para el ciudadano que infrinja los límites en las provincias donde se aplican estos controles. A propósito de esto, Lucía Pozo y también Jorge Peñafiel se pronunciaron. Esto fue lo que dijeron. Mi calidad de haber sido vicepresidenta de la Comisión Multipartidista, realizamos varias reformas que estaban encaminadas a toda la temática de la consulta dentro del Código Integral Penal. Sin embargo, varios delitos que están tipificados en esta norma se quedaron por fuera del ámbito de la consulta. Por ejemplo, el femicidio. Por ejemplo, el robo con resultado de muerte, por ejemplo, la pornografía con utilización de niños y niñas, que son delitos que se quedaron fuera de esa modulación, fuera de la proporcionalidad que se ha incrementado en las penas. Entonces, en aras de generar un equilibrio dentro de la normativa penal, estamos proponiendo incrementos de penas en delitos como estos, de los que se quedaron por fuera de la consulta popular. Acabamos de presentar una propuesta de reforma legal al artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal relacionado a las sanciones por exceso de velocidad que han sido noticia en los últimos días en el Ecuador. Básicamente, la propuesta en la que estamos presentando establece una gradualidad y una proporcionalidad de acuerdo a la reincidencia y ya no ir directamente a la prisión como sanción máxima de este ilícito. Para nosotros este tema es muy importante debido a que la norma empieza a ser una herramienta educativa y no una herramienta coercitiva. Y ahí estábamos escuchando a los dos legisladores que en este día jueves están planteando estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se conoce que podrían haber otras propuestas, pero nosotros vamos a estar atentos para llevarles más a través de esta señal. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y varias organizaciones se concentraron esta mañana en los exteriores de la Asamblea Nacional para rechazar la ley de protección animal que se tramita en el legislativo y que ha generado diversas posturas. Por ejemplo, desde el sector productivo se señala que la industria de alimentos podría verse afectada si se aprueba la normativa, mientras que desde las organizaciones animalistas se habla de la necesidad de pensar en mejores prácticas, combatir el maltrato animal y tener mecanismos de defensa. Nicole Mendoza nos permite escuchar algunas posturas contrarias a esta norma. Adelante, Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en los exteriores de la Asamblea Nacional para escuchar a Santiago Báez, quien es secretario de la Fundación de Tradiciones Milenarias del Ecuador, y también a Ángel Pérez, gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, quienes han encontrado en este punto a los exteriores de la Asamblea Nacional para ser escuchados por parte del Pleno de la Asamblea, quien en estos momentos continúa tratando la Ley de Protección Animal en su primer debate acerca de este informe que realizó la Comisión de Biodiversidad. En este momento vamos a escuchar a los representantes acerca de su postura en lo que es la aprobación de esta ley. La producción de animales, según lo que plantea esta ley, es totalmente ilógica.
Estamos hablando de que un país donde el 70% somos clase media baja, se hace difícil pagar una cubeta de huevos de $5 y mucho más si un huevo te llega a costar $1 o $2 con la producción que ellos quieren tener. Hay animales de fauna, hay animales silvestres, hay animales salvajes, ferales, o sea, hay una diversidad. Y la ley como tal trata a los animales en forma exactamente transversal igual. Eso es un error tremendo del proyecto de ley. En el sector de ganadería, más o menos alrededor de 1,5 millones de familias dependen de ese sector. Y el 70% de la producción de leche que se produce en el país viene de pequeños productores. Imagínese usted el impacto social si ellos tienen que cambiar sus modelos de producción. Terrible, el impacto sería desastroso. Esa es la razón por qué estamos nosotros como Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente aquí el día de hoy en la Asamblea. Porque lo que queremos es que los asambleístas, ¿verdad?, y aquellos que van a tomar la decisión sobre una ley trascendental, escuchen también a los sectores que sabemos de bienestar animal. No estamos en contra de la ley. Al contrario, lo que nosotros queremos es aportar con el conocimiento, con lo que nosotros sabemos de producción animal, con lo que sabemos de bienestar animal, poder aportar para que esta ley salga realmente como tiene que salir. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos a los representantes de la Fundación de Tradiciones Milenarias del Ecuador y también de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, quienes en estos momentos acaban de señalar acerca de la Ley de Protección Animal que se está tratando por parte de la Asamblea Nacional, y ante esta ley, como lo han señalado los representantes, es necesario que se archive si sea necesario en este caso, pero que también se vuelva a analizar los criterios de otras asociaciones y productores de la Sierra, el Oriente y de diferentes partes del Ecuador para que se promulgue una ley que tenga y que contemple los derechos de los animales, pero que no perjudique a la sociedad productora en el Ecuador. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y con tu detalle informativo, Nicole, nos vamos a una pausa, pero ya viene la entrevista del día. En el universo de la información, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la opinión pública de las personas. Por este motivo, cuando se difunde información, tenemos una gran responsabilidad, y más aún cuando se trata de abordar las violencias de género. ¿Me acompañas a conocer más sobre una nueva forma de comunicar con enfoque de género? En los próximos capítulos te facilitaré más pistas de cómo hacerlo. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Gracias a quienes se informan a través de los medios comunitarios de Corape. Comentarles que en este momento vamos a desarrollar la entrevista del día, y para ello saludamos a nuestro invitado, el sociólogo Héctor Rodríguez Chávez, para hablar sobre la educación en Ecuador. Así que, señor Rodríguez, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Bienvenido. Muy buenos días, Elba. Encantado de participar en este espacio. Conversemos unos minutos acerca de la educación, y en este caso la educación de calidad y accesible es una de las demandas en Ecuador en todos sus niveles, y es una demanda no de ahora sino de siempre. La educación básica, secundaria o universitaria, ¿cuál considera usted es la que más se ha dejado de lado en el país y que más atención necesita para que nosotros también como nación vayamos avanzando en este desarrollo como sociedad, y también en este caso ponernos al nivel de muchos países que también están innovando en educación? Bueno, Ecuador ha abandonado lamentablemente esa prioridad que debe ser la educación como base del desarrollo. El Ecuador como país pasa en líneas generales del puesto 74 al 104, es decir, un retroceso de 30 puestos en el índice global de innovación, y lamentablemente el tema educativo es una de esas grandes deudas que tenemos hoy por hoy. Y vámonos desde la primera infancia. En la primera infancia
previo incluso al ciclo escolar, es necesario precisamente dotar de capacidades a los hogares para funcionalizar esa desnutrición infantil, transformarla en una correcta nutrición y desarrollo para nuestros infantes. Eso no se ha dado. Lamentablemente Guillermo Lasso hizo un estado de propaganda alrededor de esas cifras que maquillaron un estatus realmente deplorable en el cual 3 de cada 10 niños en el Ecuador lamentablemente están debatiéndose entre una malnutrición, la desnutrición y probablemente un desarrollo truncado en sus capacidades fisiológicas para poder estudiar después. En general, en educación básica y educación media, no se ha subido en el nivel de la asignación y no se ha llegado a esa máxima de la Constitución que establece que el 6% del Producto Interno Bruto tiene que estar orientado hacia actividades de educación. Y lamentablemente rondamos el 3.5% y de ahí no pasamos. Y eso realmente es una desventaja frente a otros países como la propia Colombia, Perú, Bolivia, que han subido sustancialmente esa asignación entendiendo que esa es la palanca de desarrollo. Ahora bien, en educación superior las cosas han ido de mal en peor. En 2016 llegamos a asignar como sociedad de cada $100, digamos, que producía la sociedad ecuatoriana, 2.13 dólares se asignaban a educación superior. Hoy no llegamos ni siquiera a 1.5 dólares. $1.50 del total de la producción del país no se llega siquiera a completar como asignación a las escuelas politécnicas, a las universidades públicas y peor aún al hablar de actividades de investigación y desarrollo en donde realmente estamos ni siquiera en supletorios, estamos perdiendo el año. ¿Y por qué usted considera no se ha llegado a esos niveles óptimos en este caso para que todos tengamos acceso a la educación, ya sea en primer, segundo y en tercer nivel? Porque es algo que usted ha señalado y lo ha vinculado, educación y desarrollo. Tal vez ha existido falta de voluntad política, falta de gestión. ¿Qué es lo que pasa para no llegar a esos niveles óptimos en Ecuador? En Ecuador vivimos un secuestro de la política pública y de sus prioridades hacia un Estado securitista que se ocupa de las problemáticas epidérmicas, es decir, de la fiebre y no del real problema que está detrás. Al hacer un examen, así como en el caso de un paciente terminal, lo que tenemos que hacer es realmente indagar cuáles son esas problemáticas de fondo y están precisamente en la falta de capacidades digamos, integrales para poder catapultar a la economía del país a una economía de alto valor agregado. Lamentablemente en el Ecuador estamos postrados en una lógica primaria exportadora. Nos ufamamos de que le entregamos ya a una minera canadiense, a una minera europea, a una minera australiana, la explotación de un campo rico en cobre. ¿Cuánto va a recibir la población de eso? Bueno, el 1% del total de las regalías, lo cual es realmente ridículo porque esos valores deberían superar, como en el caso de los contratos petroleros, superar el 20 e incluso el 50% del total de las regalías en favor de ¿qué? De proyectos realmente de desarrollo. Nos endeudamos como país para pagar intereses de deuda en lugar de estar invirtiendo esos recursos en lo más importante, en las capacidades de nuestra población para solucionar los problemas de nuestra industria, tecnificar nuestras pequeñas, nuestras medianas, nuestra gran empresa, que deje de importar soluciones y que genere desde su aparato cognitivo, desde la materia gris que tienen nuestras universidades, nuestras escuelas politécnicas, las soluciones necesarias para precisamente sustituir importaciones, tecnificar y generar mayor valor agregado poco a poco para generar mejores puestos de trabajo. Esto se ha discutido en la teoría económica mundialmente desde los años 50. A mayor intensidad tecnológica, mayor desarrollo. Pero nosotros como país estamos, como digo, secuestrados por unas políticas securitistas que piensan que por invertir en un tanque de guerra vamos a solucionar los problemas de productividad, que vamos a generar ya seguridad, cuando ni siquiera llega a ser un efecto de demostración. El otro día veía con asombro cómo venía un convoy de acorazados, de realmente vehículos de tipo tanque de guerra, lo que les
faltaba eran las torretas de largo alcance y verdaderamente eso no soluciona el problema. Cuando la tecnología, por ejemplo, de los algoritmos de análisis de inteligencia artificial detrás de las cámaras de seguridad del ECU 911 ya está disponible en nuestras universidades. Los matemáticos, la gente especializada en estadística, en informática, tiene las soluciones en sus manos para poder brindar una tecnificación sin una mayor inversión. Escúchese esto, sin una mayor inversión en los aparatos de vigilancia, por ejemplo. Y si esas soluciones que se dan para el tema más sensible en estos momentos, que es la seguridad, pueden darse también para nuestras industrias. Lamentablemente, como sociedad, nuestras empresas no están invirtiendo lo necesario en investigación y desarrollo, que debe estar por el orden del 5% del total de las ventas, y no llegamos ni siquiera al 0.4% del total de las ventas invertido en actividades de investigación y desarrollo por parte de las empresas. Entonces, por un lado, tenemos un secuestro de prioridades de política pública orientadas hacia, digamos, elementos de seguridad no efectivos, no eficientes, que no solucionan los problemas, y por otro lado, una cultura empresarial que no confía en nuestra academia, que no desarrolla las capacidades propias y que no da los saltos necesarios en términos de desarrollo para lograr precisamente una tecnificación de nuestra industria. Precisamente algo que usted ha mencionado y ha señalado que desde algunos espacios, por ejemplo, desde las empresas, no se confía en la academia, y a veces cuando tenemos aquí a representantes de las academias señalan precisamente eso. ¿Por qué no convocan a la academia, por ejemplo, para hablar de la situación económica de Ecuador? ¿Por qué no convocan a la academia para hablar acerca de estas medidas que se impulsan en Ecuador, medidas económicas como por ejemplo la eliminación de los subsidios y otros temas más? Entonces, ¿usted cree que puede existir este camino en donde se empiece a reconocer el trabajo de la academia y también vincularlo a estos problemas que están enfrentando el país y también de cierta manera entre todos buscar soluciones? Mientras el gobierno funcione, valga la redundancia, en función de los intereses de las corporaciones y de las industrias y de las empresas particulares de las cuales son parte los gobernantes, los tomadores de decisiones, lamentablemente veremos un divorcio entre la academia, que funda sus recomendaciones, que funda sus decisiones en evidencia empírica, en datos, en lo que significa la ciencia, que es irrefutable, los hechos, que lamentablemente en el gobierno se toman decisiones discrecionales en favor de sus propios intereses, de los intereses de sus empresas. Vamos a ver el tema de recaudación de impuestos. No se toman las acciones pertinentes para cobrar los impuestos a los evasores, empezando por la propia familia del presidente de la República. Ahora, vamos más profundo. Ahora, si es que nosotros orientamos nuestro aparato productivo hacia actividades de intermediación, evidentemente no nos interesa generar las capacidades productivas para tecnificar nuestra industria y dar saltos en valor agregado. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes están cooptados por los intereses de esas empresas y las empresas ven un retorno en el muy corto plazo. En el muy corto plazo, ese rentismo realmente le hace mal al país y no se ve un proyecto de país de largo plazo. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios con el sociólogo Héctor Rodríguez Chávez. Y también algo que yo le quería consultar, ya que usted está hablando y está haciendo referencia a este tema de la innovación y la investigación en la educación y cuán importante es. Y algo aquí que me viene mucho a la duda es que también en Ecuador se habla mucho sobre el abandono que hacen varios estudiantes a ya sea la educación inicial, la educación secundaria, educación universitaria. Y si bien es cierto, este abandono muchas veces se debe a la falta de recursos, a la migración de los padres de estos jóvenes, de su familia, e inclusive también a la misma violencia. Hay jóvenes que señalan que abandonan las aulas de clases porque no se sienten cómodos o no ven las aulas de clases como un espacio que les sirva para la vida. Aquí también, ¿cuál es la reflexión por parte de la academia, de las universidades, para hacer estos cambios y llamar la atención de los jóvenes y que vean en la universidad su espacio para ellos también formarse, aprender y luego contribuir precisamente al desarrollo del país? Todo esto está ligado al desarrollo de Ecuador. Lamentablemente, tres fenómenos alrededor de aquello. El primero, el abandono de ese
ese espíritu meritocrático de las propias empresas y de la capacidad que tenemos como sociedad para premiar el esfuerzo y vincularnos con esas capacidades operativas que tiene nuestra sociedad en conjunto para inyectar, como digo, más valor agregado a nuestra producción. Y eso lamentablemente es un reflejo de lo que ya decíamos anteriormente, el cortoplacismo de nuestros empresarios para generar rendimientos extraordinarios de capital, especulación y demás. Ven mucho más fácil en importar, en comercializar productos o simplemente dejar pasar las oportunidades de innovar para simplemente, digamos, comprar esos elementos. El segundo punto, y ese es el estructurante, ¿no? Porque el segundo punto de esto es que el costo de oportunidad que tiene la familia, el padre de familia que tiene 2, 3 hijos en edad de estudiar y que no tiene con qué llenar la olla porque se han perdido puestos de trabajo, porque solo 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tiene un empleo formal. Se ve abocado a impulsar a sus hijos para que tengan la posibilidad de aportar para la supervivencia de la familia. Y en esa lógica de supervivencia, el costo de oportunidad es sencillo. O como, o estudio para poder aspirar a un puesto de trabajo que tal vez nunca llegue. Lamentablemente, los estudiantes universitarios que logran culminar su periodo educativo saltan al mercado laboral y no encuentran trabajo. Y esto se debe precisamente a esa estructura de falta de oportunidades, empezando por el propio gobierno que no invierte, no genera inversión pública en proyectos rentables como son las propias hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, mejoras de conectividad, factores de competitividad sistémica, de productividad sistémica que son necesarios impulsar para que verdaderamente haya inversión en el sector real y no en el tema especulativo. Entonces, si el gobierno abandona la inversión pública como un espacio precisamente de fomento de la dinámica productiva nacional, no vamos a tener esos puestos de trabajo, ya que el inversor privado se inhibe de poner sus recursos en el Ecuador, ya que no hay las capacidades instaladas reales. Entonces, pongámonos en el caso de una empresa de software internacional. Quiere invertir en un país donde se va la luz, donde no hay internet de buena calidad, no hay buena conectividad, donde se caen las telecomunicaciones, donde no hay buenas carreteras, donde el talento humano sale despavorido porque no tiene oportunidades para quedarse acá y donde las universidades le cierran la puerta en la cara ya a los buenos estudiantes que no tienen plata para una palanca, que no tienen plata para pagar la coima del tramitador interno y que se ven despojados de ese derecho de la educación superior para dar paso ¿a qué? A un momento de patinar en el mercado laboral sin lograr una inserción adecuada con empleos subóptimos, con empleos, mejor dicho, oportunidades de trabajo de subsistencia y por último la migración. Entonces, el abandono no solamente escolar, o sea, porque realmente sí se logra terminar, digamos, en buena forma, un buen porcentaje de la población estudiantil, la primaria, pero ya vemos unas tasas de abandono realmente preocupantes al terminar la educación básica, es decir, al empezar el bachillerato, y no logran culminar prácticamente el 45% de los estudiantes que iniciaron la primaria, la educación básica, no logran terminar su bachillerato. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Son migrantes? Muchos sí. Pero luego se dedican a la calle, generan distorsiones en los barrios, en las poblaciones, que ocasionan violencia ya sistémica y no pueden volver a refuncionalizarse porque lamentablemente el aparato productivo no genera las facilidades para absorber ese talento. Perfecto, señor Rodríguez, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la Red Corape, que ya regresamos con ustedes. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, de noticias y comunicación.
Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV y a los radioescuchas de los medios comunitarios del Ecuador Corape. Iniciamos el mes de agosto, elevando nuestra plegaria espiritual y agradecimiento como hijos e hijas de la Madre Tierra, Ñucanchi Pachamama, felices por las bondades que cada día nos convida nuestra ASPA y preocupados a la vez por los efectos climáticos que están afectando a la humanidad. Uno de ellos, consideradas las malas prácticas del hombre que ponen en riesgo la vida de todos los seres y demás elementos. Aprovecho la oportunidad para consultar a nuestro invitado que está vía telefónica, el compañero José Sach, presidente de la Confeñay. ¿Qué representa la Madre Tierra para las nacionalidades amazónicas? Bienvenido para Medios Comunitarios del Ecuador Corape. Buenos días, gracias por esta oportunidad. En representación de la Amazonía ecuatoriana, Confeñay, a saludar a todos los hermanos y hermanas que a través de este medio prestigioso escuchan. De nuestra parte, también agradecidos por un día más de vida que nos concede nuestro Padre Dios. Y también seguimos en tema organizativo, como Amazonía, seguimos trabajando y también en tema político, coyuntural, seguimos cumpliendo una agenda a nivel de la Amazonía y a nivel nacional. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad y dispuesto a responder las inquietudes que tengan, por favor. Claro que sí, mencionaba qué significado tiene la Madre Tierra para las nacionalidades amazónicas, considerando que existe una gran biodiversidad y quienes protegen son los pueblos y las nacionalidades, principalmente en la Amazonía, que es considerada como pulmón del mundo. Exactamente, ratificando sus palabras, la Amazonía es el pulmón del mundo. La Amazonía alberga aproximadamente más de 7 millones de espacios verdes, territorios que nosotros y ya en las últimas asambleas hemos considerado en base a resoluciones espacios de vida, nuestra casa común. Esto es Amazonía. Es el destino turístico para todos los ecuatorianas y también para los extranjeros que desean conocer la Amazonía. La Amazonía tiene cultura, tiene costumbres, gastronomía, saberes, sabiduría y todos los espacios verdes, cascadas, donde puedan ustedes llegar y ponerse en conexión con la naturaleza, con la fuerza viva de la Amazonía. Ahora, la problemática ambiental de la Amazonía de manera general está conocida por las afectaciones que ha generado la extracción petrolera y ahora la minería. Pero ¿cuáles son los mecanismos de defensa que están realizando las nacionalidades frente a la arremetida de intereses económicos de las empresas nacionales y transnacionales? Bueno, este conocimiento público, desde hace 50 años a la Amazonía se ha puesto como un punto de proyectos estratégicos denominados petroleras, mineras, hidroeléctricas. Nosotros hemos dicho como pueblos y nacionalidades con todo el sustento, con todos los antecedentes, que no ha significado nada para la Amazonía, más bien solo han sacrificado la Amazonía con el dicho más conocido, el proyecto de desarrollo, ¿no? Pero no puede ser un proyecto de desarrollo dañando los espacios de los pueblos y nacionalidades. Por eso nosotros hemos sido constantes en todos estos años que vienen, los dirigentes que han pasado, y nosotros que estamos aquí hemos ratificado la necesidad de proteger a la Amazonía. Y eso significa también cambiar de las políticas económicas, no pensar en políticas económicas extractivistas. No necesariamente hay que ponerle el costo comercial en la Amazonía, a cambio de que nosotros, los pueblos que están en los territorios afectados, solo quedan con los problemas, con la contaminación, y aparte de esto, sin beneficios. Eso ha sido, la verdad, lo que ha pasado con la Amazonía. Por eso nosotros hoy hemos dicho mecanismos de financiamiento por conservación, conocidos como fondos verdes, fondos climáticos, tienen que llegar en los territorios, y los gobiernos, en este caso el gobierno, no debe garantizar para que esos fondos sean accesibles, para que realmente esos fondos lleguen en el territorio donde cuidan realmente
la madre tierra. Es por eso que nosotros hoy proponemos proteger la Amazonía. Es posible, ¿no?, trabajar en la línea de proyectos amigables con el medio ambiente. También se puede generar recursos, ¿no? Eso es lo que hemos estado sustentando como Amazonía, y nosotros, en base a asambleas, y últimamente hemos estado en la Corte Constitucional, a decir a los jueces, mira, que ellos garanticen los derechos de pueblos y nacionalidades. No es posible que los gobiernos que lleguen simplemente hacen una consulta previa a su manera y tienen que seguir viabilizando proyectos estratégicos. Se ha hablado del proyecto suroriental, se ha hablado también de la ampliación de proyectos estratégicos llamados minería, ¿no? Entonces, es lo que a nosotros realmente nos tiene preocupados. Al mismo tiempo, nosotros estamos trabajando para construir nuestra propia agenda territorial. No es posible seguir con estos conflictos. Lo único que hoy vemos es los intentos de división permanentes, debilitamientos de las estructuras organizativas, solamente con el fin de avanzar con los proyectos estratégicos. Eso no es posible. Pienso que lamentablemente, me toca decir, es una actitud irresponsable de los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pierde la nacionalidad afectada por los proyectos mineros, en este caso, en la actualidad, que es un problema latente en la mayoría de los territorios ancestrales? Bueno, no se puede decir proyectos de minería que se habla de desarrollo, porque si usted revisa la ley de minería actual, elaborada en Montecristi, ¿no? No es negocio peor para pueblos y nacionalidades, ¿no? Eso es lo que podemos decir nosotros. Entonces es necesario, urgente, no, se reforme la ley, en todo caso también se adopte políticas económicas, no necesariamente implementar proyectos a cambio de la destrucción de la madre tierra. Eso ha sido el sentir de las asociaciones, de las comunidades, de las organizaciones a nivel regional. Aunque el tema no vamos a tocar a profundidad, pero es necesario saber, en este caso, justamente pensado y visto desde la realidad que viven los territorios, a propósito de la convención de las organizaciones y movimientos políticos de izquierda realizado aquí en la ciudad de Quito el día de ayer, en la agenda o en el plan de gobierno, quien vaya a liderar en las elecciones de 2025, ¿hay debate en serio de las demandas y la problemática ambiental que vive, en este caso, la Amazonía ecuatoriana? Bueno, dentro de esta situación, de este nivel de análisis que hemos tenido como nacionalidades, como CONADE, y también hemos elevado como una política a nivel nacional, ¿no? Mira la situación, crisis política que vivimos, crisis económica, ¿no? La inestabilidad económica. Necesariamente el Ecuador necesita la seguridad jurídica, pero para eso también hay que pensar qué modelo económico queremos avanzar, qué es lo que estamos pensando como país. Seguir endeudándonos, seguir comprometiéndonos ante las políticas internacionales, transnacionales, que a cambio pretenden destruir nuestros espacios de vida. Estos temas están en discusión. Exactamente ayer, en una invitación que se hizo, una autoconvocatoria de todos los sectores sociales de centro izquierda, hemos sido realmente francos. Hemos dicho lo que sentimos, hemos dicho lo que queremos y cómo quisiéramos que el Ecuador sea. En esta parte de este problema económico también tenemos una crisis social que consiste de que se nos han puesto una política realmente que sí preocupa, el odio, ¿no? El odio y los actos xenofóbicos. Eso es lo que hemos visto, eso tenemos que superar nosotros los ecuatorianos. No es posible que en este nivel que estamos en estos tiempos, ¿no?, que no podamos vernos los cholos, los blancos, los indios, los amazónicos, los motubios. Tenemos que trabajar en una unidad, y eso significa valorar lo que tiene la Amazonía. Si nosotros cuidamos la Amazonía, la madre tierra, también cuidamos la sierra, la costa, y así sucesivamente.
Este país necesita recuperar paz, armonía, trabajo, unidad. Pero lamentablemente, con el actual gobierno no podemos esperar nada. Simplemente se han aferrado a los espacios burocráticos y una agenda de gobierno se ha convertido realmente solo en posición. Y a cambio, si nosotros protestamos, decimos no a estos proyectos que se nos pretende imponer, ahí se nos dicen que somos delincuentes, que somos malos ciudadanos. Pero ¿cómo es posible? Somos ecuatorianos. Los proyectos de interés nacional no cumplen los procesos debidos, no cumplen el derecho constitucional de la consulta previa, libre e informada. No nos preguntan, avanzan los proyectos en la Amazonía, ¿no? Y aparte de esto, nos criminalizan y eso no es posible. Entonces se ha discutido la necesidad real de la unidad nacional bajo una agenda programática, un programa de gobierno que realmente garantice la estabilidad económica y estabilidad jurídica. Es lo que necesitamos todos los ecuatorianos. En ese marco, José, ¿cuál va a ser el planteamiento o la propuesta que tienen las nacionalidades o que ya están planteando desde las nacionalidades amazónicas frente a la coyuntura electoral que se viene, independientemente que ustedes en territorio y la misma organización regional Confeñay siguen en constantes acciones de resistencia? Bueno, nosotros hemos llamado a la unidad nacional. La unidad nacional que implica dialogar y conversar y analizar el programa de gobierno, ¿no? Y también los puntos mínimos de acuerdos que podemos llegar con los sectores sociales y movimientos de centro-izquierda. Eso es lo que hemos planteado y confiamos que los ciudadanos de buena fe, los que amamos y queremos a nuestro país, vamos a estar dispuestos a poner actitudes y llegar en esa unidad. Y por fin lograr el Ecuador que soñamos, un Ecuador que realmente se caracterice por ser un país plurinacional. Que se garantice los derechos de los pueblos y nacionalidades y se respete también a todos los hermanos y hermanas de la costa y sierra, que realmente también contribuyen de manera muy significativa. Nos han tratado de decir de que nosotros nos oponemos a todo. No, nos han dicho que somos anti todo, no es así. Hemos conversado con algunos empresarios ecuatorianos que son buenos empresarios, que realmente pagan sus impuestos aquí en el Ecuador y generan trabajo para los ecuatorianos. Ellos son bienvenidos. Vamos a sumarnos con ellos porque somos realmente los que trabajamos aquí en el Ecuador, ¿no? Pero no podemos venir a hacer acuerdos con la gente que solo busca sus privilegios. No es posible. Mucha gente, poca gente, dedicado solamente a hacer negocios en petroecuador, en minería, en espacios burocráticos. No les importa la Amazonía, no les importa el tema económico, lo que afecta a los ecuatorianos. Entonces eso a nosotros nos ha puesto a pensar como Amazonía, trabajar en una agenda nacional. Es clave la unidad de los pueblos, de las organizaciones, para el éxito electoral. Ok. Gracias, José Sach, por su participación en nuestro medio comunitario de Corape. Siempre es un gusto de escuchar las voces que siguen demandando la defensa de la Madre Tierra a propósito de esta fecha importante, 1 de agosto. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Buen día. Pasamos a compartir los mensajes publicitarios y en breve ya regresaremos con más noticias. Sigan en sintonía de Corape Digital TV. La Sierra. La Amazonía. La costa. Y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape de noticias y comunicación. Amigos y amigas, y así concluimos el noticiero. Gracias a quienes están haciendo de este espacio su favorito para informarse de lo que ocurre en estas y más noticias. Ustedes también las encuentran, además de YouTube, redes sociales donde estamos como Corape Digital TV y Corape Radio. Síganos y compartan nuestro contenido. Provecho para quienes están almorzando. Soy Elba Luzardo. Un abrazo.